Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo está viendo este debate, este ya conocido debate, pero está entrando, yo creo, en su fase más aguda sobre la reelección? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ha emitido su informe de inadmisibilidad 121-2024 el 30 de agosto, respondiendo a los recursos presentados por el ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín, entre otras personas. Se ha mencionado la sentencia constitucional 1010-2023, que anula la sentencia 084-2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional, la cual permitía la reelección indefinida. Yo me pregunto quién se sabe esto de memoria. Ustedes, los abogados. Lo que sí sé de memoria es que a partir de estos documentos del TCP, de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se está debatiendo la interpretación en última instancia de la Constitución sobre la reelección indefinida o no. Ya se ha planteado que la reelección indefinida no es un derecho humano. Creo que ahora los argumentos están yendo a la reelección indefinida en tanto se admita un periodo intermedio que permita esta reelección después de este paréntesis, o never in the life, como dijo Carlos Mesa. Yo quisiera que me ayude a explicarle a las personas que nos están viendo, a mí también, de la manera más sencilla, y su posición, por supuesto, porque en medio de esta interpretación jurídica hay planteamientos políticos, ¿no, Franklin? Así es. Cuando hablamos de la interpretación normativa de la Constitución, por eso es Constitución política del Estado. Las opiniones no solamente son jurídicas, también son constitucionales, pero también políticas, ¿no? Por eso es Constitución política del Estado. Bien, yendo al tema del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al informe 121/2024, que es de la gestión 2018, y recién conocemos 18, 19, 20, 21, 22, 5 años después. Imagínate qué tiempo hemos tenido que esperar para poder entender la mentalidad y la ideología de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto nos retoma a hacer un retroceso a lo que fue el F-21, el referéndum del F-21, cuando nos hablaba y nos decía, hay que consultar el 2016 si es un derecho humano, ¿no? Entonces, el pueblo dijo que no, que nadie puede ser elegido de forma indefinida y que hay que respetar lo que señala la Constitución política del Estado, en la que uno puede ser electo 2 veces y nada más, y no puede seguir postulando hasta que muera, porque sería algo perpetuo, algo indefinido, algo que podría ser tal vez de caer en un caudillismo o lo que hacían los emperadores, ¿no? El pueblo dijo no. Ahora, después de lo que dijo el pueblo no, viene la sentencia constitucional 084/17, en la que esos tribunos de ese entonces agarraron unas teorías alemanas y dijeron no, el elegirse obedece a una teoría del hombre necesario y por lo tanto es un derecho humano, y eso se mantuvo y tapó lo que fue el referéndum del F-21. Bueno, luego en Bolivia se dicta la sentencia constitucional 1010/2023. Esta sentencia agarra la última mentalidad de la Comisión Interamericana y dice no podemos aceptar pues que alguien se esté candidateando de forma indefinida, no dé lugar a otros, y por lo tanto eso no es un derecho humano. Por lo tanto, el reelegirse cada vez que uno quiera, no podemos aceptar. Bueno, eso ya fue corregido con la sentencia 2023. Como esta demanda es del 2018, la comisión al señor Albarracín y a otros más les dice, no voy a atender ya su pedido porque ya tenemos los antecedentes y de acuerdo a nuestra normativa, cuando el Estado ya ha corregido su error, nosotros podemos pronunciarnos. Y hace hincapié y dice, hubo un referéndum, hubo la sentencia 84, esa sentencia ya fue corregida con la sentencia 1010/2023, y por lo tanto, para Bolivia
la reelección indefinida no es un derecho humano, por lo tanto, nadie puede ser reelegido hasta que uno quiera. Ya no es un derecho humano, por lo tanto, tiene que haber la alternancia y tiene que darse la oportunidad a otros sujetos para que puedan también tener ese derecho a ser elegidos. Eso es en sí la mentalidad con la que se está manejando hoy en día desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Franklin, en esta noción de alternancia hay que entender también un campo no del todo claro en la Constitución, ¿no es cierto? Porque no se lo dice específicamente, lo que no se dice no se prohíbe, dicen algunos expertos en el tema, y por lo tanto estaríamos o estarían debatiendo estos elementos, sobre todo en los terrenos políticos y por supuesto legalistas, ¿no? Al entender alternancia se puede entender, se abre cabalmente el espacio a otras postulaciones y no se vuelve a abrir al actor que ya postuló, o bien se da un periodo de otra gestión y luego retornan. Es decir, no hay que ser emperador para volver, se hizo en otros países. El punto está en si nuestra Constitución así lo permite, si las leyes así lo permiten, y ahí es donde se está dando esta discusión, este cruce, insisto, muy político. En el movimiento al socialismo, el militante Santos Mamani ha defendido este concepto de discontinuidad. Según él, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratifica que la reelección indefinida no es un derecho humano, pero que no ha establecido los límites sobre la discontinuidad. Cita la opinión consultiva 28-2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que solo se admite una reelección continua, pero en caso de existir un periodo de discontinuidad, no se aplica el concepto de reelección indefinida. ¿Qué dice usted de este argumento, Franklin? A ver, esto hemos debatido en las maestrías. Yo soy docente de maestrías en Derecho Constitucional y hemos discernido lo que dice la Constitución Política del Estado y hemos tomado antecedentes también de otros países por analogía, y la forma de interpretar la Constitución es desde el punto de vista literal, desde el punto de vista de los principios constitucionales y de su integralidad con referencia al tema. A ver, yo acaso la Constitución Política del Estado y voy a establecer el periodo de mandato del presidente, de la presidenta o del presidente y de la vicepresidente o el vicepresidente del Estado. Dice que es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Una sola vez, eso dice el 161. Así es. Cuando yo interpreto esta norma, digo, a ver, dice la Constitución que yo puedo postular 2 veces de forma continua. Puedo ser presidente 2 veces de forma continua. Nada más. Y ahí no habla más la Constitución, no nos dice si uno va a descansar un periodo y si descanso puedo volver a postular. Esa sería la pregunta para un referéndum. Por eso el presidente hace querer un referéndum para poder mejorar este texto de este artículo, que para mí nos deja en un vacío en la que solamente el Tribunal Constitucional puede resolver. Hasta ahora, la opinión consultiva, el informe de la Comisión Interamericana dice no es un derecho humano. Ojo, como no es un derecho humano, ahora vean ustedes el texto de su Constitución. Para la interpretación. Pero el texto de nuestra Constitución establece solamente 2 veces. Pero en la experiencia, Víctor Paz Estenssoro, ¿cuántas veces ha sido presidente? Muchas veces. Franklin Delano Roosevelt ha sido muchas veces presidente, incluso ha ido contra su Constitución, porque ahí surge la teoría del hombre necesario. Vean ustedes. Sí. Entonces, pero porque hay un periodo de discontinuidad, ¿no? Eso es lo que ha sucedido, claro, por ejemplo, con Víctor Paz Estenssoro. Ahora vayamos al tema de Evo Morales, que es lo que interesa a la gente.
Los demás dicen, Evo Morales ya ha descansado un periodo, por lo tanto puede volver a ser presidente. Donde hay una norma que le prohíba técnicamente y diga, no, el que ha sido ya 2 veces continua presidente, ya nunca más puede volver a ser. ¿Dónde hay una norma de esas? Nos dicen. Claro, en la interpretación literal de la Constitución, tendríamos que ver las actas de la Asamblea Constituyente, pero también en las actas de la Asamblea Constituyente, que es una forma de interpretación de acuerdo al 196 de la Constitución, dice, consulten sus actas, también hay un vacío, Por lo tanto, ¿quién nos puede y de qué forma se puede solucionar si uno descansando un periodo puede volver a ser presidente? Y yo les doy el procedimiento, si tú me permites. Por favor. Alargarme un poco más. Por favor. Bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo? Evo Morales se va a presentar a sus primarias. Alguien le va a impugnar, alguien le va a decir, usted no puede volver a ser candidato porque tenemos ya la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Evo Morales va a responder y va a decir, eso es de forma continua, yo ya he descansado un periodo, donde dice de forma clara la Comisión que yo nunca más puedo volver a participar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el Tribunal Electoral le dice, no, usted ya no puede volver a postular, él va a plantear un recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración en la sala plena puede que le diga, no, nosotros vamos a hacer vinculante el informe de la comisión y la sentencia constitucional plurinacional 1010, quebrado 23, y usted ya no puede ser. ¿Qué va a hacer Evo Morales? Va a plantear una acción de amparo constitucional y el problema va a volver al tribunal. Pero esta vez el Tribunal Constitucional le tiene que decir con nombre y apellido, Evo Morales ya no puede volver a ser presidente. Y eso va a ser, como es erga omnes, eso va a servir para los gobernadores, pero ya de forma clara, de forma precisa. Porque si uno lee el informe de la comisión, que yo lo tengo en mis manos, el informe 121, quebrado 2024, hace un recuento histórico desde el referéndum, la sentencia 0084, quebrado 2017, donde ha dicho que es un derecho humano, la sentencia constitucional 2323, quebrado, que es la última, y solamente nos va a decir, apliquen el artículo 23 de la Convención Americana, la alternancia. Y por lo tanto, yo no veo una precisión exacta donde nos digan que descansando un periodo nunca más uno puede volver a ser presidente. No hay. Y la única forma de encontrar una respuesta precisa va a ser bajo el mecanismo procedimental administrativo primero, que les estoy mencionando, y luego va a aterrizar todo otra vez en el Tribunal Constitucional. Donde también hay una autoridad, ¿no es cierto? Se ha reclamado muchísimo también, Franklin, la autoridad que tiene el Tribunal Supremo Electoral como órgano electoral donde deberían tomarse estas decisiones más que o primero con prioridad al sistema judicial, ¿no? Estoy hablando obviamente del TCP, ¿no? Claro, aquí hay que analizar, es muy buena tu pregunta, tu observación, y eso es bueno que el pueblo sepa cómo se resuelve. El Tribunal Electoral tiene la competencia absoluta de resolver estos temas electorales. Pero el Tribunal Electoral, cuando vaya a fundamentar sus resoluciones y vaya a motivar bajo el principio de razonabilidad, tiene que agarrarse de la línea jurisprudencial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que agarrarse de las últimas sentencias constitucionales con referencia a derechos políticos, sobre todo la 1010 quebrado 2023, y hacer el razonamiento con referencia al problema de la alternancia o del descanso de un periodo para volverse a postular. Tiene que darnos una respuesta clara, motivada, razonada. Si no lo hace y no le convence a un candidato, por cierto, su derecho se le habilita para una acción de amparo. Ese es un derecho humano, diríamos, para poder acudir a una acción de defensa constitucional. Y será el Tribunal Constitucional el que le dé la razón o tal vez les revoque su decisión al Tribunal Electoral. Es lo que tantas veces ha sucedido y por eso se han atrasado las elecciones judiciales
porque las comisiones del legislativo no han sabido resolver de forma motivada y fundamentada todas las impugnaciones. Entonces el Tribunal Electoral va a estar sujeto siempre a un control constitucional, porque este tribunal pues es el que decide si las resoluciones son bien fundamentadas, bien motivadas, no solamente de las entidades públicas, también de los privados, porque vean ustedes que este problema incluso va a servir de antecedente para los presidentes de juntas vecinales, del Club de Leones, de los Rotary, donde todos aquellos que quieren volverse a postular a presidentes, les van a decir, no, aquí hay una resolución que es aplicable incluso para privados, donde usted ya no puede nunca más ser presidente, o tal vez no. Pero vean ustedes que esta precisión que yo les doy es para todos, y cualquier hombre de derecho y entendido en materia constitucional les va a decir, nos falta una precisión más que ni la comisión nos ha dado. Y esto obviamente, cuando uno descansa, Franklin, ¿puede volver a ser presidente? Es la pregunta. Obviamente estas consideraciones, Franklin, están pensadas en un actor político que hoy está jugando sus fichas, Evo Morales, pero debería aplicarse para Evo Morales, Juanita Pérez o quien venga. Franklin, quiero hacerle una última pregunta porque lo hemos llamado como abogado constitucionalista, y le agradezco la claridad de su explicación. Pero además usted, me entero hoy, ya no es vicepresidente del PC1, es presidente del PC1, y eso vamos a tomar nota. Le hago la pregunta entonces al hombre actor político también. Si usted está viendo estos movimientos en su fuerza política, quiere decir que van a ubicarse de alguna manera hacia las próximas elecciones. El reloj ya está marcando el tic-tac que marca presión, que marca cierto estrés en las fuerzas políticas. ¿Dónde se va a mover el PC1, Franklin? El PC1 siglo XXI, ese es el nombre correcto, PC1 siglo XXI, prácticamente no, seamos realistas. El PC1 es un partido con tradición histórica. Y el PC1, así como otros partidos políticos, no van a poder lidiar con el MAS, así esté dividido, porque el MAS es un partido con mucha fuerza, así esté dividido, así que se vaya es un partido fuerte, se vaya solo, así Evo Morales se vaya solo, es mucha fuerza. Yo quiero ser sincero, el PC1 está rearmándose para las subnacionales, y tal vez su liderazgo sea para futuro, pero lo que hay que reforzar es la mentalidad del nuevo socialismo del siglo XXI, de ese socialismo progresista, en la que no estén tildando, no, el socialismo ya no sirve, no. Hoy en día hay que reforzar un nacionalismo fuerte, con un socialismo que sea totalmente distinto, no discriminador de nadie, y ese socialismo va a surgir a las subnacionales. Si nos alcanzara el tiempo y tuviéramos la resistencia y la fuerza física necesaria, de seguro que estaríamos postulando para las nacionales, pero hay que también ver de que las primarias están siendo anuladas, y por lo tanto la democracia interna de los partidos políticos ha sido mermada. Sin embargo, la mentalidad del PC1 siglo XXI va a ir a futuro. Somos un partido con generación, con mucha gente joven y con mucha gente que me pregunta en las calles dónde voy a firmar, dónde es la oficina, dónde pongo mi firma. Yo no quiero ya lo mismo de antes, quiero algo nuevo, pero ese algo nuevo no es pues presentar de forma accidental un partido del siglo XXI, sino hay que fortalecer. Queremos tener estructuras bien sólidas para poder responder al mundo entero, a la economía interna, a la economía del mundo, al nuevo perfil mundial que nos está dando la economía, la crisis del dólar. Queremos un partido que sepa dar respuestas, sepa dar soluciones y sobre todo proteja al más pobre, al más vulnerable. Muchas gracias. Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, y ha dejado de ser vicepresidente para ser presidente del PC1 con esta perspectiva más larga, esta perspectiva política, electoral que nos cuenta. En todo caso, muy clara también su repaso, muy claro su repaso, muy clara la fotografía que nos ha planteado de este debate sobre la reelección definida, indefinida, continua, discontinua. Creo que ahí es donde está el debate político sobre la reelección
pensada en Evo Morales en este momento político, pero con una discusión que nos va a llevar a definiciones, a perspectivas, a miradas sobre la reelección en general, tomando en cuenta una mayor comprensión de esta palabra que hoy es clave, continua, discontinua. Muchas gracias, Franklin. Claudia, hasta otra oportunidad. Usted